Dios nos ha dado, aleluya. Agradecemos a Dios en su inmensa misericordia que nos permite un día más estar por aquí, amén, para llevar por este medio el consejo de Dios, aleluya. Agradecemos a Dios un día más que nos da para así ser portador de la palabra de Dios. Como les he dicho, para mí es un privilegio ministrar la palabra del Señor, que Dios por su misericordia nos ha permitido ministrar su palabra. Así que en esta noche, aleluya, antes de irnos a acostar, vamos a traer el consejo de Dios a través de estos medios. Saludamos a todos los hermanos que ya se están conectando. Vamos a estudiar un versículo de la Biblia en esta noche. Y el versículo que vamos a estudiar fue uno que mandé esta mañana a todos mis contactos de Facebook, de Gálatas 5:22. Sí, Gálatas 5:22 es el capítulo que nos habla del frutos, aleluya, del Espíritu y de la obra de la carne. Todo cristiano ha sido llamado a andar en el Espíritu. Y todo cristiano ha sido, amén, llamado a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y los que lo buscan, como dice la Biblia, tienen que buscarlo en espíritu y en verdad. Es así. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es vivir una vida en el Espíritu? Por mucho tiempo, lamentablemente, se ha malinterpretado lo que es vivir y andar en el Espíritu. Se han dado atributos que no tienen que ver nada con vivir y andar en el Espíritu. He venido enseñando desde hace mucho tiempo que el problema como iglesia que estamos atravesando es la mala interpretación de la palabra de Dios. Hemos sido, lamentablemente, muchos de nosotros enseñados mal. Hemos crecido, amén, con una enseñanza que está muy lejos de lo que la Biblia revela y lo que la Biblia enseña. La práctica está muy lejos de, amén, de la teoría. Solamente nos hemos convertido muchos de nosotros en oidores de la palabra y recitadores de la misma. Pero no nos hemos convertido en hacedores de esta santa y bendita palabra. Sin duda alguna esto ocurre y hace un choque cuando uno, aleluya, trata de explicarle la palabra a mucha gente, pero lamentablemente no pueden entender las palabras de Dios. Este problema no es ajeno, porque el mismo Señor Jesucristo, el mismo apóstol Pablo y un sinnúmero de profetas y un sinnúmero, aleluya, de apóstoles, amén, y siervos de Dios enfrentaron con esta situación. Se enfrentaron con personas que ellos quisieran o querían hacer entender la revelación de la palabra de Dios, pero no encajaba ni en su tiempo ni en su época, porque es muy difícil, hermanos míos. No hay un problema más grande cuando una gente llega a una iglesia ya con otro tipo de enseñanza doctrinal a una iglesia. Es más fácil doctrinar personas que sean tiernas, porque usted le va a dar el orden, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que el Señor a través de su inmensa sabiduría lo va a dirigir a usted para usted doctrinarlo a través de la enseñanza de la palabra. Aleluya. Hay un refrán en el mundo que dice, aleluya, que el árbol después que se tuerce es muy difícil enderezarlo. ¿Por qué? Porque hay que cortarlo. Por eso cuando el árbol está tierno y todavía su tallo está tiernecito, es más fácil enderezarlo que cuando ya está viejo. Cuando ya ha estado muchos años y esas raíces encorvadas son muy difíciles de enderezar. Lamentablemente así hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que han crecido mal. Le han enseñado mal. Y cuando usted trata de explicarle la palabra de Dios a la luz de la Biblia, no la quieren aceptar porque tienen un tipo de teoría o un tipo de enseñanza y no quieren dar su brazo a torcer. Y algunos se resisten a cosas nuevas. Cuando Cristo anduvo en la tierra, amén, y trajo el evangelio de su Padre, la ley era la que se leía cada sábado en la sinagoga. Cuando Cristo quiso explicar que la ley, que era un ayo, no había funcionado como su Padre quería, vino la gracia a suplantar la ley, aleluya, porque esa gracia que la trajo Jesucristo era que para que el pueblo sea salvo por fe y no por obra. Y ellos no quisieron aceptar la gracia de Cristo, no podían entender su lenguaje, mucho menos su forma y su interpretación de la palabra del Señor. Inclusive le decían que no cumplía con la ley. Mi alma alaba a Cristo Jesús con ciertos ejemplos y factores que se llenan en los días de Cristo. Hoy sucede lo mismo.
personas que no entienden, no comprenden los tiempos y mucho menos las enseñanzas bíblicas, porque como no compaginan con lo que le han enseñado y tienen años escuchando lo mismo, lamentablemente muchos de ellos erróneamente escuchando la palabra del Señor, por eso les cuesta aprender del Espíritu Santo de Dios, algo que no sea nuevo, como los atenienses, que nunca se interesaban en algo que no sea nuevo, hasta que Pablo le vino con el mensaje de la resurrección. Más fácil para ellos era creer en la reencarnación y no en la resurrección. Estaban escuchando a Pablo hasta que Pablo le habló de la resurrección y ahí se fueron y dejaron a Pablo con la palabra en la boca y le dijeron: otro día te oiremos, palabrero, porque no podían asimilar que un hombre muriese y resucitase de nuevo. Eso sucede hoy en día con muchos hoy que se llaman o se autoproclaman seguidores y cristianos de la doctrina de Cristo, aunque viven bajo la ley todavía, como decía un mensaje hace días atrás. Pero acompáñenme a este versículo bíblico de Gálatas 5:25 y veremos que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Dice así: si vivimos por el Espíritu, dice aquí, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Todo cristiano sabe que Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, habló de la promesa de Dios a través de su Santo Espíritu, ya que el profeta Joel había profetizado el avivamiento del Espíritu Santo en la tierra. Joel capítulo 2 versículo 28 habla de que el Espíritu Santo vendría, y esto tuvo su cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando en el capítulo 1 del versículo 8 en adelante el Señor dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Sin embargo, cuando un carro invite a otro, siempre lo hace por sorpresa. El Espíritu se derramó aquel día del Pentecostés, donde en aquel aposento alto habían 120 hombres esperando la promesa del Espíritu Santo. Era notorio en manifestación de lenguas angelicales y humanas que estaban hablando los discípulos en aquel día. No hubo un milagro en ese día hasta día después, dice el libro de los Hechos, en la puerta La Hermosa, donde Pedro y Juan subieron a orar a la hora novena. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos que Pedro y Juan subieron a la hora novena, a las 3 de la tarde, si no me equivoco, a orar. Escuchen bien. La oración es importante en cada ministerio y en cada cristiano. Ahora, el Señor advirtió acerca de la oración en el capítulo 6 del libro de Mateo, que cuando oremos, no oremos hipócritamente para ser vistos de los hombres, para buscar reconocimientos humanos, sino que cerrada nuestra habitación, oremos con el Padre. Y citó como uso de modelo la oración del Padre Nuestro. No nos mandó a repetir como muchas religiones repiten el Padre Nuestro, sino que la usó como modelo. Amén. Porque el Padre Nuestro enseña una revelación y una gran enseñanza de que cómo debemos de orar. Y todo cristiano sabe que orar es hablar con Dios. Y hay que entender cómo son las conversaciones de las personas para entender cómo se ora. Pedro y Juan subieron a orar a la hora novena. Amén. Sin embargo, el milagro, ¿por qué no vino después de la oración, sino antes de la oración? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Porque la Biblia dice que había un hombre que ponían allí cojo de nacimiento, y cuando ellos subieron a orar, se encontraron con una situación de este hombre. Ahora la pregunta es esta: ¿por qué Dios no lo usó y esperó que oraran primero para hacer el milagro sobre el cojo? ¿Por qué? Y si en el milagro, Dios hizo el milagro en el cojo antes de la oración. ¿Por qué lo hizo? Porque Pedro y Juan tenían una comunión estrecha con Dios. Habían conocido a Dios. No se quedó solamente en un encuentro, se quedó en una relación. Y hay muchas personas que tienen un encuentro con Dios, pero no tienen una relación con Dios. Israel tuvo un encuentro con Dios, pero solo Moisés tenía una relación con Dios, ya que Dios le hablaba cara a cara a Moisés
y le revelaba sus planes para con su pueblo. Entonces, ¿qué yo entiendo? Usted puede ir 550,000 veces a la iglesia, se puede congregar 1,000,000 de veces, pero si usted no tiene una relación con Dios, de nada le sirve. ¿Por qué usted cree que tanta gente se han descarriado después de la pandemia? ¿Por qué usted cree que tanta gente se han separado de Dios? Porque no tenían una relación con Dios. Ellos pensaban, con el mero hecho de ir al templo, eso lo llenaba todo. Se equivocan. Hay que tener una relación con Dios, porque el milagro que hizo Dios a través de Pedro y Juan fue antes de la oración, antes de ir a orar. Ellos ya habían orado en sus casas, posiblemente tenían una comunión con Dios, tenían una relación con Dios. Por eso el milagro se manifestó. Hay gente que piensan que, amén, y quieren hacer con la oración un negocio con Dios, que Dios lo va a usar, porque ellos oran, amén. Pero ¿cómo tú oras? A orar es hablar con Dios, tener a Dios como amigo, tener a Dios presente. No es todos los días ir al templo, porque los judíos iban todos los días al templo, cada sábado iban a leer, amén, aquel gran libro llamado, aleluya, amén, aquel libro que se leía en la sinagoga. Aleluya. Sin embargo, no conocieron al Hijo de Dios, ya que no tenían una relación, tenían una religión y no podían conocer al Hijo de Dios, a sabiendas que su mismo libro hablaba en el profeta Elías del nacimiento del Mesías, pero no creyeron que Cristo era el Hijo de Dios porque no vino como ellos lo estaban esperando. Entonces hay gente que tiene un patrón dentro de la iglesia, y si las cosas no se hacen en base a ese patrón, ellos no la creen. No la van a creer nunca. Tienen un patrón, como decía esta mañana, un sistema. Y si no viene la cosa por ese sistema, como los judíos, ellos no la aceptan. No aceptaron que un hombre carpintero, nacido en Belén de Judea, ya que la profecía data, amén, y había un canto que decía que el Mesías nacería de ahí. Ellos no lo podían aceptar, porque el Mesías, amén, o Jesucristo, rompía todos los parámetros, toda, amén, la rutina, haciendo cosas que para ellos no era del agrado de ellos, ya que no se ajustaba, según ellos, a la ley de Dios. Pero la ley vino por Dios. La ley fue dada a los judíos por Dios. Y Cristo es Dios según la Biblia. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. El Padre y yo uno somos. Entonces, ¿por qué no creyeron? Porque esta gente no estaba en el Espíritu. Esta gente no sabía lo que es vivir en el Espíritu. Esta gente estaban llenos de ritos. Esta gente estaban llenos de reglas. Esta gente estaban llenos de normas. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y aunque no había venido el Espíritu Santo de Dios, a Pedro le he revelado. Cuando Cristo le dice la pregunta, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Y el Espíritu de Dios le revela a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Hoy, ¿qué está sucediendo con muchos cristianos? Si vivimos por el Espíritu, ¿por qué vivimos por el Espíritu? No vivimos por los dones del Espíritu. No vivimos por la profecía que vienen por el Espíritu. No vivimos por los milagros que vienen por el Espíritu. No vivimos por la obra que vienen por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, obedezcamos al Espíritu. Pero hoy muchos no viven por el Espíritu. Hoy muchos viven por los dones del Espíritu. Hoy muchos viven por los milagros del Espíritu. Hoy muchos viven por las obras del Espíritu. Hoy muchos viven por el templo. No viven por Dios. Aleluya. Por eso, cuando se cerraron los templos, se cerró su entendimiento, se cerró su pensamiento y sucumbieron bajo la tentación y la desesperación y eligieron mejor irse al mundo. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Entonces fueron personas que estaban en la manifestación del Espíritu, llámese danza, lengua, llámese cuando el Espíritu se manifiesta en un culto, pero nunca anduvieron, ni estuvieron, ni vivieron por el Espíritu, porque el Señor dijo, el Espíritu Santo de Dios os guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, esta gente solamente buscaban del Espíritu sus manifestaciones, sus dones, que le hablaran en profecía, aleluya, porque recuerden que todo viene
guíame por el Espíritu, porque es la guía. Mi alma alaba y bendice a Dios. Entonces, hoy tenemos personas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, hermano Joaquín, ¿por qué son guiadas? Por su mismo y propio razonamiento. Por un almacenamiento que han adquirido a través de los años en el Evangelio. Porque se han aprendido muchas cosas. La lengua se pueden aprender, la danza se pueden aprender, la profecía se pueden aprender, pero esto no tiene resultado con las tinieblas. Solo aquellos que anden y vivan por el Espíritu tienen la capacidad de entender a Dios cuando le habla, de conocer la voz de Dios cuando le está hablando. Los que andan en el Espíritu, porque el mismo Jesucristo dice, el Espíritu tomará de mí y se lo hará saber a vosotros. Ya no estaré huérfano, sino que será vuestra guía, vuestra brújula. Lo guiará a toda justicia y a toda verdad. También por el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es hablar lengua. Vivir en el Espíritu no es danzar. Vivir en el Espíritu no es profetizar. Vivir en el Espíritu no es correr en la iglesia. Vivir en el Espíritu no es declamar. Vivir en el Espíritu no es danzar. Amén. Vivir en el Espíritu es, amén, entender el propósito y los designios de Dios. Es comprender a Dios. Es andar con Dios. Mi alma alaba y bendice a Dios. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice que el Espíritu de Dios le prohibió a los discípulos predicar en un lugar de Asia. O sea, el Espíritu os va a dirigir. Hoy muchos se dirigen ellos mismos por la capacidad y el tiempo que tienen dentro del Evangelio. Hoy muchos le han dado la espalda al Espíritu Santo. Hoy muchos se conforman con vivir en ciertos tipos de manifestaciones y ritos espirituales, pero no viven en el Espíritu, porque cuando el Espíritu le habla, no conocen la voz del Espíritu Santo de Dios. Es tanto así que cuando Dios le dice al evangelista Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, iré a preparar morada, para donde esté yo, esté también vosotros. Él no sabía, dijo, muéstranos el Padre, y con eso no basta. Andaba perdido el pobre evangelista, no entendía quién estaba frente de él. Por eso Cristo hizo la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Uno dice Elías, otro dice Jeremías, otro número de profetas. Pero ustedes, los que andan conmigo, los que lo han visto todo, ¿quiénes dicen que yo soy? Solo de los 12, Pedro tuvo la respuesta porque le fue revelada por el Espíritu de Dios, que todo lo revela y todo lo escudriña, dice Corintios, aún lo profundo de Dios. No es un viento solano el Espíritu. No es que se te engrifen los pelos. No es que hable y se te enrede la lengua. Son manifestaciones espirituales. Son dones que se activan a través del Espíritu Santo de Dios. Si nos vamos a ver, cada de esos engranajes, amén, trabaja por el Espíritu Santo, porque es la fuente que hace que todo funcione. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Un radio puede tener transistores, pantalla, igual que un televisor, pero si la corriente no entra, no puede funcionar. Un carro puede ser nuevo de paquete, si no tiene gasolina, nunca va a prender el motor, porque es lo que hace que funcione todo el engranaje que tiene que ver con el carburador, con el alternador, con las gomas, lo que mueve el timón, es la gasolina. El Espíritu es que le da vida al hombre. Por eso dijo Cristo, mi palabra son espíritu y son vida, se convierten espiritualmente, pero muchos no entienden eso, lamentablemente, porque no tienen una relación con Dios. Muchos solamente están arraigados a cierto tipo de conducta, a cierto tipo de pensamiento, ya que no tienen la capacidad ni conocen la voz del Espíritu Santo del Señor. Entonces, el apóstol dice, aleluya, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, no nos jactemos, no nos pongamos orgullosos, porque el Espíritu nos usa. No podemos entrar que el orgullo, que es una obra de la carne, entre. Si Dios no usa, el orgullo no puede entrar, ni el ego, ni la vanagloria, porque son obras de la carne. Y el espíritu y la carne no pueden estar entre sí. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. El espíritu va a producir
cuando Dios nos usa humillación, un reconocimiento de que no somos nosotros, sino Dios en nosotros el que hizo el milagro, sino Dios en nosotros que puso el sentir como el hacer, para que oremos, para que adoremos, para que glorifiquemos, que entendamos, aleluya, que los dones son materiales que el Espíritu usa para Él glorificarse, para el que no crean los milagros puedan creer, como dijo Cristo, si no creen por mis obras, crean por los milagros. Pero muchos, aleluya, lamentablemente se le mete un espíritu de vanagloria y creen que son ellos que están haciendo los milagros. El que anda en el Espíritu no anda en vanagloria. Si anda en vanagloria, dejate de andar en el Espíritu y dedite entrada a las obras de la carne, ya que si usted lee Gálatas, en el capítulo 19 en adelante, habla de los deseos de la carne, pero en los últimos capítulos habla del Espíritu Santo. Aleluya. Porque dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Una gente que anda en el Espíritu no puede odiar, hermanos míos. Una gente que anda en el Espíritu tiene que tener paz. Una gente que anda en el Espíritu tiene que tener paciencia. Una gente que anda en el Espíritu tiene que tener benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque lo contrario, aleluya, del amor es el odio, del gozo, tristeza, de la paz es guerra, de la paciencia es la intranquilidad, la desesperación, de la benignidad, aleluya, lo contrario de estas cosas, de la bondad, aleluya, es lo que no se ve bondadoso, y de la fe es la incredulidad. La mansedumbre, amén, es la ira también. De la templanza también es la ira. El saber ser templado. Cuando Cristo estaba en la barca y los discípulos estaban desesperados, angustiados, porque las olas golpeaban fuerte contra la barca. Cristo dormía y los discípulos angustiados llamaron a Cristo. Y Él se levantó, reprendió el mar y mandó a callar, amén, los vientos. Y se hizo bonanza, porque ahí estaba el Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios y hay una tempestad como esta pandemia, usted tiene paz. Usted tiene seguridad, aunque usted tenga el coronavirus, tiene esperanza. Si Dios quiere hacer un milagro, usted lo va a ver, y si Dios no lo quiere hacer, tiene la templanza para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Usted no va a estar angustiado y desesperado y le va a tener miedo a la muerte, porque si usted anda en el Espíritu, sabe que la muerte no se enseñará de usted, sabe que la muerte no puede con usted, porque el Espíritu Santo es vida y camazón de la mequía. Entonces, ¿por qué la desesperación? Porque no sabe, no ha entendido, no ha comprendido lo que es andar en el Espíritu. Anduvo siempre con los dones, anduvo siempre con la manifestación, pero no anduvo con el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba y bendice a Dios. ¿Me entiende hoy lo que le quiero decir? Lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Romanos, que andemos en el Espíritu y que no le demos rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo yo puedo profetizar? ¿Cómo yo puedo hablar lengua, danzar, que son manifestaciones, no frutos, dones, y al mismo tiempo odiar, airarme por cualquier cosa, dejar de hablar a un hermano por cualquier cosa? Una ira que no hay que me aguante. Di un mensaje terrible. Se manifestó Dios a través de los dones del Espíritu. Se manifestó la lengua, se manifestó la profecía. Y cuando me bajo del altar y me dicen algo que no me gusta, me enciendo en una ira. Entonces, ¿ando yo en el Espíritu? No, usted no anda en el Espíritu. Usted anda en una manifestación del Espíritu. Y en esa manifestación se manifiestan ¿qué? Los dones del Espíritu. Porque Dios usó a una burra y lo puede usar. Yo no creo en el concepto que tienen muchos cristianos de que Dios no usa vasos que estén sucios. Se equivocó usted. La Biblia habla que Dios dijo: Nabucodonosor, mi siervo, y era un idólatra. Ciro, mi siervo, también otro. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Dios usó vasos sucios en la Biblia para manifestar su gloria. ¿Por qué? Porque Dios es
puro, es santidad. Su santidad no la corroe nada, ni la lo ensucia y hace como Él quiera. Dios usó hombres pecadores para manifestar un plan y un propósito. Mi alma alaba a Cristo. Eso, los predicadores que dicen que Dios no usa vasos se equivocaron, porque los dones son irreprensibles y el llamamiento. Dios usó naciones paganas para castigar a su pueblo y está en el libro, aleluya, en el Antiguo Testamento. Hay personas que Dios las pueda usar. El apóstol Pablo dice, no siendo yo heraldo, yo mismo sea yo condenado. Y en la Biblia hay un versículo que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lengua, en tu nombre, amén, profetizamos. Y jamás lo conocí. ¿Por qué entonces no se salvaron si tenían los dones del Espíritu? Porque nadie se salva con dones, se salva con fruto. Mas el fruto es amor, paz, paciencia, habilidad, fe, mansedumbre y templanza. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Por eso yo digo que qué es lo que se está predicando hoy. ¿De qué hoy se está hablando? Que la gente no sabe lo que es andar y vivir en el Espíritu. Aquí no dice, si vive por la manifestación, si vive por los dones. No. Aquí dice, si vivimos por el Espíritu, porque en donde está el Espíritu hay libertad, donde está el Espíritu hay vida. Y cuando una gente muere, ¿qué es lo que abandona el cuerpo? El Espíritu. Y por eso la gente muere, el espíritu humano. Entonces, donde no está el Espíritu hay muerte. Si vivimos por el Espíritu, con una grande mayúscula, dando a notar que es el Espíritu Santo, no una minúscula, dice aquí, andemos también por el Espíritu, otra grande. Que andemos pues por el Espíritu. No dice, andemos bajo la manifestación del Espíritu. Aquí hay una gloria de Dios. Wow, hay una manifestación de su Santo Espíritu. Eso está bonito. Pero qué lindo, aquí hay fruto del Espíritu. Aquí hay paz. Aquí hay gozo. Aquí hay benignidad. Aquí hay templanza en este pueblo. Aquí hay mansedumbre en este pueblo. Aquí hay paciencia en este pueblo. Aquí hay, amén, templanza en este pueblo. Aquí hay fe en este pueblo. No, eso no lo decimos. Aquí hay gloria. Aquí, esto huele a gloria. Aquí hay milagros, prodigios, maravillas. Eso es lo que nos llama. Eso es lo que nos trae las manifestaciones espirituales. Pero no queremos vivir en el Espíritu, porque para vivir en el Espíritu hay que hacer un sacrificio. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Hay que ser templado, hay que ser manso, hay que ser humilde, hay que tener fe, hay que ser benigno. Amén. Hay que amar y eso no cuesta. Aleluya. Y la carne no puede, a menos que el Espíritu la someta y el alma es la que se manifiesta. Entonces, como no podemos andar así, nos gusta, aquí hay gloria, aquí hay profecía, aquí hay manifestación, aquí hay milagro, aquí hay prodigio, algo sobrenatural lo que hay aquí. Entonces, ¿por qué en las iglesias no se dice hay bondad, hay templanza, hay mansedumbre, hay fe, hay benignidad, hay misericordia? No, mi hermano. No, eso no vende en las redes sociales. Vamos a subir gente endemoniado que lo estamos endemoniando. Vamos a subir cuando la gente cae con las 4 patas para el piso y nosotros con la foto como la noticia para que nos vean que expulsando el demonio. Eso es lo que está vendiendo ahora. Eso es lo que le gusta a muchos evangelistas, profetas, misioneros, que exhibirse por estos medios para que vean que la gloria de Dios se está manifestando a través de ellos, para vender prebenda, para que el teléfono suene y me inviten a predicar campañas. Aleluya, y me inviten a congreso. Por eso estoy vendiendo al mejor pastor los dones del Espíritu, pero no tengo fruto, no tengo la paciencia para esperar orando en un cuarto. Que sea Dios el que levante el teléfono y que sea Dios que toque el pastor que está allá y me llame para predicar. No tengo esa templanza, no tengo esa paciencia, aleluya, porque no tengo frutos. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa hoy en día. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, andamos en el Espíritu. Vivimos en el Espíritu. Escuche algo. Si vivimos en el Espíritu, conocemos a Dios. Porque son 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Si vivimos en el Espíritu, conocemos la voz de Dios. Si vivimos en el Espíritu, conocemos los planes de Dios. No nos desesperamos.
ni estamos angustiados por este coronavirus, ni estamos angustiados por las cosas que están sucediendo. Estamos confiados. No hay una fe emocional como muchos tienen hoy en día. Dios lo va a hacer, pero temblando. Dios se va a glorificar, pero dudando. Dios, aquí hay un fuego y lo que hay es ceniza. Aleluya. Porque no saben lo que el fuego no se hizo para bocearlo. ¿Usted vio el fuego que hay en California? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo el fuego en California? Que quemó todo lo que había a su paso. Todo lo que era madera se quemó. ¿Verdad que sí? Pero mire, el fuego se usa para purificar, para cocinar algo que está crudo, ¿no? Para purificar la plata se purifica con fuego, igual que el oro. El fuego no se usa para gritar fuerte, ni para hacer bulla, ni para brincar mucho, ni para levantarse como un canguro en una sola pata. Eso no es el fuego de Dios. Hay muchas emociones encontradas hoy en día en muchos cultos llamados cultos pentecostales y la gente no entiende esas cosas porque nacieron, crecieron y escucharon así, siguen la rutina de eso. Por eso no hay cambio. Por eso vemos tanta gente fría en estos tiempos, desalentada, desinflada, sin fundamento. Esto no es cuestión de salvarse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis de memoria. Esto es una revelación de la palabra de Dios. Esto es creer lo que se lee, no predicar lo que uno lee. Mi alma alaba y bendice al Espíritu de Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con muchas personas. Increíble lo que hoy está sucediendo. Porque no sabemos lo que es vivir en el Espíritu de Dios. No sabemos. El fruto del Espíritu de Dios crece en un clima de bondad, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Así que es el fruto. El fruto no crece en un fuego como muchos creen. Mi alma alaba a Cristo Jesús. ¿Me entiende usted? Cuando andamos en el Espíritu, no nos adelantamos el propósito, ni atrasamos el propósito de Dios. Esperamos el momento propicio para movernos en ese ambiente espiritual. Ahí es. Pero nosotros le damos al ambiente espiritual manifestación espiritual. Por eso hoy no se ven los frutos de muchas personas. Y cada cristiano va a ser probado. Por eso el Señor le dice a Moisés: yo llevé al pueblo al desierto para probar lo que hay en su corazón. Y ya sabemos la historia, lo que hemos leído en la Biblia, cómo el pueblo se comportó en esos 40 años que tuvieron el peregrinaje del desierto. En estos 4 meses que nos ha tocado vivir esta pandemia, y cuidadito que pueden venir 5 meses más hasta enero, dependiendo cómo vayan las cosas. Si hay un rebrote del coronavirus y el virus inmuta y vuelven a cerrar todas las escuelas y todos los trabajos, vamos a ver cuánto más se van a ir en el mundo en el mes de enero. Y vamos a ver si usted estaba arraigado a un templo o estaba arraigado a Dios. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque aquí lo que vale, y me excusan mucho, es la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Mi alma alaba a Dios, que es nuestra guía y que es nuestra brújula. Alabado sea el nombre de Cristo, Señor. No me voy a entender mucho esta noche. Mi alma alaba y bendice a Dios. Como claro, gloria a Dios. Nosotros no podemos caer en un fanatismo espiritual, que es lo que tiene mucho. Ni podemos caer en una emoción espiritual, que es la que tiene mucho. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Claro, hay una hermana que me pregunta, no me quiero salir del tema, que si nosotros no podemos poner una vacuna contra el COVID. Claro que sí. No nos ponían una vacuna contra el flu. Antes del COVID no nos vacunaban contra el flu. Nosotros somos cristianos, no somos extraterrestres. No somos como muchos nos quieren pintar, sobrenatural. Somos seres humanos. Somos hombres como Elías, sujetos a pasiones y a pecado y a debilidades. Estamos en pie por la misericordia de Dios, no por otra cosa más. No estamos firmes por nuestro desayuno. Si usted cree que usted está firme por su ayuno, está preso aquí. Estamos firmes por la misericordia de Dios. Debemos de ayunar, debemos de orar, debemos de leer la Biblia. Pero no podemos usar eso como que nos vamos a salvar por eso. Somos salvos por fe. Porque creemos en lo que no se ve.
Porque confiamos en lo que nadie ve. Pero no ponga su confianza como los judíos. Y hacían alarde, porque el que confía en los ayunos y la oración, hace alarde de ellos, después se los tira al otro en cara en el culto. Aleluya. Y ese es el problema de mucha gente. Por eso yo no creo en esa gente que van a una iglesia. Yo ando en obediencia de mi pastor. Mi pastor es Juan Pedro. Me congrego en la iglesia Mahanaí Quinta. Y esa gente no anda en ninguna obediencia delante de Dios. Están exhibiendo un patrón de conducta para que la gente piense que están en obediencia. Y cuando Dios les habla, no le hacen caso. No había una gente más obediente y más servicial y que iban más al culto que los fariseos y los escribas. Sin embargo, cuando Cristo le leyó el libro del profeta Isaías, quisieron matar a Cristo. Porque la obediencia no es un exhibicionismo personal. No, es algo que se hace, no se habla. Amén. Y el que anda en obediencia delante de Dios, eso se ve. Aleluya. Porque se ve el respaldo de Dios en su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa gente que ustedes jatándose, que yo ando en obediencia, ellos mismos están diciendo que andan en obediencia. Son rebeldes, malcriados, desobedientes, iracundos. Mi alma alaba a Cristo. Y lo único que quieren aparentar una espiritualidad. Es como aquel que te iba hablando todos los días. Y que el espíritu, y que es espiritual, y que Señor, y que Señor. Oiga, mi hermano, déjeme decirle algo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de comer. Tiempo de beber. Tiempo de ir al baño. Tiempo de no ir al baño. Tiempo de trabajar. Tiempo de descansar. Esa gente que ustedes ven que tienen un espíritu, demasiado espíritu Superman, cuando viene la kriptonita se derriten. Porque han creado delante de los demás algo artificial para que los demás crean que son espirituales. Pero no son espirituales, nada. Son la gente que hacen los escándalos más grandes en las congregaciones. Son la gente más rebelde que usted puede haber en las congregaciones. Son la gente más hipócrita que usted puede haber en las congregaciones. Porque quieren vender gato por liebre. El que es espiritual no anda con un poloché. Cristo espiritual. Para que todo el mundo vea que tengo a Cristo en el poloché, pero no lo tengo en el alma. Mi alma alaba. Y no le estoy diciendo que es pecado andar con un poloché que diga Cristo. Pero son personas que quieren aparentar como los fariseos, su espiritualidad a través de lo físico. Y el Espíritu de Dios no tiene que ver con lo físico. Porque el Espíritu de Dios es espíritu. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Le dijeron a Nicodemo. Y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es lo que la Biblia dice. Porque hay gente que quiere aparentar una espiritualidad más que al mismo Dios. Pero a ellos le va a pasar como un hombre de la Biblia. De oída te había oído, pero ahora mi alma te ve. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque no lo conocía. Pero lo había oído. Así que Dios nos ayude. Ustedes que no quieren ni hablar. Son tan espirituales que no quieren ni saludar a nadie. Son tan espirituales que no quieren ni hablar. Son tan espirituales que dañan el momento. Aleluya. Empalagan. El mucho dulce lo que hace que empalagan. Cuando un dulce, amén, un candy está al punto de azúcar, el paladar es gustoso el paladar. Pero cuando está pasado de sal o está pasado de azúcar, empalaga. Usted no lo puede pasar de aquí. Hay gente que son empalagosos, que usted no lo puede pasar porque todo lo que le habla es espiritual. Sí, espiritual, y espiritual, y espiritual, y espiritual, y espiritual. Y todo lo que usted dice, y espiritual. Y usted no puede hablar porque son los más espirituales, pero de apariencia. Mi alma alaba a Cristo Jesús, porque hay mucha cantidad, pero poca calidad. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Y aquí es mejor tener poco, amén, porque el que tiene calidad, aunque tenga poco, tiene mucho. Y el que tiene mucho, no tiene calidad, no tiene nada. Mi alma alaba a Cristo Jesús en esta noche. Que Dios nos ayude a entender las cosas del Espíritu y a andar y a vivir en el Espíritu. Y no en los dones del Espíritu, ni en las manifestaciones del Espíritu Santo del Señor. Hoy, que Dios meta su mano sobre nosotros para poder entender la palabra del Señor Jesucristo. En esta noche, hermanos míos, damos gloria a Dios. Gracias a usted por conectarse en esta noche un día más para escuchar solamente palabra del Señor Jesucristo. Tratamos de que cada mensaje que
tratamos que Dios nos da salga directamente del trono de la gracia. No es lo mismo ir a un restaurante, amén, a la orilla del mar y que le saquen la langota o le saquen el pescado de la misma tina y se lo sirvan ahí mismo, que lo saquen de la nevera congelado como de 2 semanas y que se lo adoben bien adobado porque está congelado y hay que descongelarlo, frío. Y cuando usted lo come parece que está comiendo un pedazo de papel. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Así hay mensajes que están fríos, aleluya. Y cuando usted lo come le pasan por encima, pero qué lindo comer. Cuando algo viene fresco, hasta el aroma es agradable. Ese cafecito que usted se bebe, que antes de entrar a la casa, wow, ahí están colando café. Wow, qué olor. Así es la palabra de Dios. No, este mensaje mocato. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Ha aprendido que ya usted sabe hasta lo que van a decir. Ese es el problema. Se puede, los previsibles, le prediqué los otros días de algo que es previsible, que ya usted sabe lo que van a hablar. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Mire, no estoy criticando a nadie porque mucha gente cree que estoy criticando a nadie. Pero la Biblia dice que las bendiciones de Jehová son nuevas cada mañana. Bueno, le damos gracias al Señor en esta noche por su misericordia. Y damos gracias a Dios por su vida. Hay hermanos que han pedido la oración porque están pasando por ciertas necesidades. Pido la oración por una hermana que posiblemente le hagan cesárea. Esperamos en Dios que no, que Dios haga un milagro y que no se le pueda hacer cesárea. Es una profecía más cumplida. Hoy me enteré de un caso que no lo voy a tirar por aquí, de que se cumplió. Verdaderamente cuando nosotros nos desconectamos de Dios y andamos mal, esto es increíble lo que uno oye, aleluya. Y queremos que la palabra de Dios nunca llegue para que no descubra nuestras acciones y nuestros actos delante de Dios. La Biblia dice que todo lo que uno siembra ciega y que Dios no puede ser burlado y que nada es oculto, que Dios no lo manifieste. Ignorantes somos nosotros el creer que podemos engañar a Dios, cuando la misma palabra dice que Dios no puede ser engañado ni burlado, que tenemos que aplicar la sinceridad delante de Dios. Cualquier falta que cometamos delante de Dios, nuestro deber es al trono de la gracia, con humillación y quebrantamiento, y que haya un verdadero arrepentimiento en el alma, amén, y que haya un peso, amén, que haya un peso por la falta que hemos cometido, y que nosotros aprendamos de ella y nos alejamos, y con la ayuda del Espíritu Santo abandonemos todo acto de práctica, amén, que nos separan de Dios. Y no que nos mandemos a escondernos, pretendiendo nosotros, como decía el salmista, ¿a dónde iré y me esconderé delante de Dios? Si subiera lo alto, ahí estás tú. Y bajara hasta el bajo, ahí estás tú. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros en este día. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con vosotros en esta noche. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición a su alma. Aleluya. Yo no le voy a decir como dice, si el mensaje le gustó, dele clic. No. Aquí no estamos en propaganda. Aquí no estamos propagando ministerio ni propagándonos nosotros. Aquí estamos para llevar solamente palabra de Dios. Por eso digo, si le gustó, gloria a Dios. Si no le gustó, gloria a Dios también. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Esperamos en el Señor, aleluya, que el mensaje, amén, haya confrontado su alma y que usted haya aprendido algo de este mensaje y entienda lo que es vivir y andar en el Espíritu y no andar y vivir en una manifestación espiritual, que cuando eso se apague nos quedamos con el carro en medio de la carretera, aleluya. Por eso es muy bueno llevar un poco de gasolina extra o también medir la gasolina a ver a dónde podemos llegar hasta que nos ayude a llegar a una gas station que esté más adelante. Espiritualmente lo mismo. Así debemos de andar en el Señor, confiando siempre, no en nuestra propia sabiduría humana, sino en la sabiduría del Espíritu Santo del Señor. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le guarde. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A mis hermanitos de Maryland, nos veremos por allá, si Dios lo permite, este viernes, en la vigilia que se va a llevar a cabo allá en aquella ciudad. Aleluya. Y a mi hermano de allá de Winchester, la semana próxima, si Quito no ha venido o no hay ningún problema, nos veremos allá con la ayuda del Señor. Y a mi hermano de Jolio, amén, nos veremos la semana del 10 al 11, nos veremos por Jolio. Allí estaremos predicando solamente palabra del Señor. Lo que Dios nos dé, eso vamos a dar. Pasen buena noche, que duerman con la paz del Señor. Yo me acosté y me levanté porque Jehová me sustentaba. Así que le agradecemos al Señor y en su misericordia que nos permitió llevar esta noche solamente palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.